En momentos de sufrimiento, el consejo puede dar gran aliento o, por el contrario, destruir el espíritu, dependiendo de cómo se da. ¿Sabe usted cómo dar un buen consejo? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey. Hemos llegado al capítulo 4 del libro de Job, donde estaremos analizando la forma en que Elifaz ofreció su consejo a Job en medio de su angustia. Aunque sus palabras parecían sabias, no lograron reflejar la compasión que Job realmente necesitaba en ese momento. Saquemos valiosas lecciones a partir de los errores de Elifaz en este programa titulado Aprendiendo a aconsejar bíblicamente. Bienvenido. No hay nada más maravilloso que las palabras de ánimo dadas al tiempo apropiado y de la forma apropiada. Salomón escribió: «Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos». Proverbios 16:24. Él también escribió: «La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra». Proverbios 12:25. Él agrega: «El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es». Proverbios 15:23. Salomón también advirtió del poder mortal de las palabras cuando escribió: «La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». Proverbios 15:4. En el Nuevo Testamento, el libro de Santiago compara la lengua con un incendio que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago 3:5-8. Mire, no hay nada más refrescante y alentador y edificante o instructivo que unas buenas palabras. Pero al mismo tiempo no hay nada más destructivo y desalentador o deprimente que unas palabras egoístas, despreocupadas, necias o dichas en mal momento. En 7 días de silencio, sobre las cenizas, sintiendo un intenso dolor y aflicción, se sienta uno de los hombres más piadosos de su época. Su nombre se ha convertido en un sinónimo de sufrimiento. Por una semana entera, sus 3 estimados amigos que viajaron desde muy lejos para estar con él, se sentaron allí en silencio. Finalmente, después de 7 días, Job rompe el silencio y derrama todo su dolor y desconsuelo. Y aunque Job no maldice a Dios, él maldice el día en que nació. Job capítulo 3 dice: «¿Por qué no morí en el día en que nací?». Versículo 11. «¿Por qué no mejor nací muerto?». Versículo 16. «Al menos los que están muertos descansan en la tumba». Versículo 17. «Pero yo tuve que nacer para crecer y experimentar los peores miedos que alguien puede temer. Mis peores pesadillas se convirtieron en una realidad». Versículo 25. Este fue un clamor explosivo, deprimente, desamparado de un hombre que solo quería morir y descansar. Ahora, después de este estallido de amargas emociones, el mayor de los 3 amigos de Job ofrece su discurso. Elifaz comienza a hablar. Sus palabras son fáciles de bosquejar. Vamos a ver en ellas 4 características. Y en sus primeras palabras, Elifaz aparenta estar preocupado. Veamos Job 4, versículos 1-2. «Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probaremos hablarte, ¿te será molesto? En otras palabras, ¿te vas a enojar conmigo si te digo algo?». A todo esto, Job va a controlar su enojo y su dolor y no va a interrumpir a Elifaz, aunque las palabras de Elifaz fueron realmente duras y arrogantes. Ahí se va a dar cuenta de lo que quiero decir. Continuamos en Job capítulo 4, versículos 3-4. «He aquí, tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles,
Al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Si pudiéramos resumir lo que dicen estas palabras introductorias, sería básicamente: Job, tú has hecho un muy buen trabajo en el pasado ayudando a las personas que estaban desanimadas. Tú le has exhortado a andar en el camino correcto, has fortalecido a las personas que estaban derrotadas y este no es un mal comienzo. Nos gustaría seguir leyendo y ahora, Job, es tiempo de que alguien venga y te fortalezca a ti. Que alguien te anime y te exhorte con sabiduría y amor, y sabes que aquí estamos nosotros para afirmarte y consolarte. Esas eran las palabras que Job probablemente deseaba oír. Y sin embargo, note las siguientes palabras en Job capítulo 4, versículo 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. En otras palabras, antes, cuando estabas bien, eras un tremendo consejero, pero ahora que estás de este lado del sufrimiento, no sabes ni cómo enfrentarlo. Sabías decirles a los demás qué tenían que hacer para volverse a levantar de su situación, pero ahora que te toca a ti, no sigas tu propio consejo. Las palabras «te turbas» significan literalmente «estás en pánico». Y querido oyente, estas palabras descorazonadas de parte de Elifaz ignoran algo bastante obvio. Y es que, aun cuando alguien ha podido animar a otros, es muy difícil animarse a uno mismo. Nuestras palabras pueden ser de gran ánimo para otros, pero ¿cuándo fue la última vez que se miró al espejo un lunes en la mañana y se dijo unas palabras de ánimo a sí mismo y usted dijo: «¡Wow! Eso sí que fue inspirador! Mañana tengo que hacer lo mismo»? Para este entonces debería ser Elifaz quien diga: «Job, ahora es mi turno de animarte a ti». Él comienza aparentando preocupación, pero él realmente no está preocupado y realmente no le importa mucho que digamos. ¿Sabe por qué? Porque él no cree que Job necesita ser animado. Él ya está convencido de que Job necesita ser disciplinado. Así que Elifaz cambia de aparentar preocupación a comunicar su opinión personal. Note Job capítulo 4, versículos 7 al 8. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Esa es la clásica teoría del sufrimiento humano que millones de cristianos aún creen el día de hoy, y es la teoría de que el inocente no sufre y el impío es condenado. O sea, la gente buena siempre gana y los malos siempre pierden. Todo lo que Elifaz le va a decir a Job se podría resumir en estas palabras: Job, todo es tu culpa. ¿Puede imaginárselo? Aun si fuera verdad, el tiempo para decirle esto a alguien no es cuando está cubierto de llagas supurantes y aún llorando las muertes recientes de sus 10 hijos. Aun si Elifaz estuviera en lo cierto, él se ganaría la medalla de oro en dar el consejo más descorazonado, despreocupado, falto de tacto, insensible, falto de compasión. Más adelante en Job 5:4, Elifaz aún insinúa que todos los hijos de Job murieron por culpa de su pecado, que evidentemente aún está tratando de esconder. Y lo que hace aún esto más devastador es que es posible que Job le encuentre razón. O sea, ¿qué padre que ha sufrido la pérdida de un hijo no se ha preguntado si de verdad no era digno de tenerlo, que quizás fue su culpa? He tenido padres llorando en mis brazos preguntándome: ¿se llevó Dios a mi hijo o mi hija por algo que yo hice? Esa es la respuesta común de un padre que haría lo que fuera para tomar el lugar de su hijo. Y en lugar de palabras de consuelo, Elifaz va directo a la yugular con sus palabras de condena. Su forma de pensar es simple: pecado es igual a sufrimiento, y sufrimiento es igual a juicio. Job está sufriendo, por lo tanto Job debe estar pecando. Y ya que Job está pecando, su sufrimiento es resultado de un juicio divino. Ahora, Job no era perfecto, nadie lo es,
Pero Elifaz no consideró que Job podía ser inocente. Elifaz también pasó por alto el hecho de que, mientras que los impíos van a ser juzgados por Dios, no todos necesariamente van a ser juzgados inmediatamente. Algunos impíos viven una larga vida de maldad y comodidad y luego mueren siendo ya ancianos con mucho dinero en el banco y muchos hijos para pelear por su herencia. Ese fue de hecho el dilema de Asaf cuando escribió el Salmo 73. Él dijo: «Tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas». Escuche esto, no es verdad que los impíos son siempre juzgados inmediatamente. Lo que es cierto es que todo pecador será juzgado finalmente. Y de la misma manera, contrario al consejo de Elifaz, los justos no siempre prosperan inmediatamente, pero todo justo prosperará al final. Así que, ¿qué tipo de evidencia trae Elifaz para probar que todos los pecadores son juzgados aquí en la tierra y que por lo tanto Job debe estar pecando? Elifaz ahora expresa una orgullosa condescendencia. A partir del capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 5, versículo 16, podríamos resumir las palabras de Elifaz de esta manera: «Afortunadamente para ti, Job, yo tengo la respuesta». Y me parece irónico que la primera evidencia de este predicador de la prosperidad es que él había recibido una visión. Mire lo que dice Job 4 del 12 al 13. «El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello, en imaginaciones de visiones nocturnas». Saltémonos hasta el versículo 15. «Y al pasar un espíritu por delante de mí hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo?». Estas son preguntas retóricas que Elifaz aplica incorrectamente a Job. La respuesta es obvia: Job, tú no eres justo e inocente delante de Dios. Y mire, cuando alguien le dice: «Tuve una visión de parte de Dios, yo sé la verdad acerca de usted», ¿cómo puede contradecirlo? O sea, si supuestamente Dios ha hablado, ¿cómo puede discutir con esa persona? Y desafortunadamente los cristianos suelen usar esa técnica todo el tiempo. Saben que siempre que una conversación comienza con palabras como «Dios me dijo», ya no hay nada que uno pueda responder. No hay forma de corregir sus pensamientos o desafiar sus decisiones. Y lo que hace que esto sea mucho más difícil para Job es que esta supuesta visión de parte de Dios es teológicamente correcta. Es verdad que nadie es más justo que Dios, Job 4:17, que las personas y los ángeles se equivocan, Job 4:18, que vivimos en cuerpos hechos de polvo, Job 4:19, que la vida es breve, Job 4 del 20 al 21. Todo eso es teológicamente correcto, pero Elifaz está absolutamente equivocado en la aplicación de su visión para con Job. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Dios lo dijo. Antes, en el capítulo 1, Dios dejó en claro que Job no estaba siendo castigado por ser impío. Él estaba a punto de ser probado grandemente porque era justo. Elifaz, el orgulloso y arrogante e indolente consejero de Job, estaba totalmente equivocado. Job no estaba sufriendo porque era un pecador, estaba sufriendo porque era un santo. Y sin embargo, porque Elifaz estaba tan metido en su propio sistema, en sus propias opiniones, su propia arrogancia, sus propios sueños y visiones y experiencias, las cuales se deleita en contar en el capítulo 5, él ahora pervierte el consejo
y hace lo contrario a lo que Salomón dijo sabiamente en Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Pero Elifaz ahora continúa hablando. Él empezó aparentando preocupación y luego comunicó su opinión. Job, estás en pecado. En tercer lugar, él habló orgullosa y condescendientemente, explicando su íntima conexión con los secretos de Dios. En cuarto lugar, ahora, él le da un mal consejo. Podríamos resumir las palabras de Elifaz con esta arrogante frase que estaba en su corazón. Yo entiendo a Dios, y yo sé que tú lo has hecho enojar. Note Job 5:8. Ciertamente, yo buscaría a Dios, y encomendaría a Él mi causa. En otras palabras, si yo fuera tú, confesaría mi pecado delante de Dios y me arrepentiría. Elifaz continúa diciéndole en Job 5:11 y versículos 16 al 18, escúchame Job, haz esto y Dios, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, te va a levantar a ti también. En ese momento tendrás esperanzas de nuevo. Luego vas a poder ser feliz otra vez, porque Dios te ha disciplinado, Él te ha hecho sufrir, pero Él también te va a dar alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. O sea, escúchame Job, si tú solo pudieras confesar tu pecado y arrepentirte, te salvarías de 7 cosas que Dios nunca permite que le pasen a los justos. Job, los cristianos piadosos no sufren. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Job 5:19. ¿Cuáles son estas tribulaciones? Hambre, derrota en la guerra, violencia o destrucción, peligro de las bestias del campo, pérdida financiera, esterilidad, morir joven. Versículos 20 al 26. Job, si solo presentaras tu caso delante de Dios y caminaras con Él, tendrías todo lo que siempre quisiste y nunca volverás a sufrir. Note lo que dice Job 5:26, en pleno vigor llegarás al sepulcro. En otras palabras, ni siquiera te vas a enfermar cuando te mueras. Vas a morir sin enfermedades y dolores de hueso o debilidad muscular. Vas a morir en plena salud y felicidad. Continuamos en el versículo 27. Escucha, Job. Hemos estado investigando este asunto y te vamos a decir la verdad. Escúchala. Apréndela. En lugar de ofrecer palabras de ánimo, Elifaz solo ha aumentado la agonía de Job y su sufrimiento. Elifaz ha basado todo lo que ha dicho en una suposición incorrecta. Job no estaba sufriendo porque no vivía piadosamente. Él estaba sufriendo porque estaba siendo el mayor ejemplo de piedad sobre el planeta Tierra. Y escuche, Elifaz tenía buenas intenciones, pero su efecto, como veremos en nuestro próximo estudio, fue totalmente devastador. Sus palabras no ayudaron en lo absoluto, solo profundizaron el dolor y las heridas del corazón de Job. ¿Cómo podemos evitar, usted y yo, el error de Elifaz? Permítame darle varias observaciones para aquellos que ofrecen consejo. Primero, reconozca el dolor de la persona antes de desafiar su perspectiva. La persona que está pasando por sufrimiento necesita escuchar palabras de condolencia antes de escuchar palabras de consejo. Por ejemplo, palabras como: no puedo imaginar cuán difícil debe ser tu situación como madre soltera. Debe ser tan doloroso enfrentar una condena de 10 años de cárcel. Siento tanto que hayas perdido a tu familia en ese accidente, cuando manejabas bajo la influencia del alcohol. Estoy tan dolido por tu divorcio. Mira, no puedo imaginarme lo que debe ser vivir con SIDA. Siento tanto que tus decisiones te hayan traído esta enfermedad. Aun cuando haya sido su culpa, aun cuando todo su sufrimiento es consecuencia de su propio pecado, no está consintiendo con su pecado al simpatizar con las dolorosas consecuencias de su pecado. Así que reconozca su dolor antes de desafiar su perspectiva. Segundo, no critique las palabras de la persona que sufre.
ministre su espíritu. Un autor llamó a este amigo de Job Elifaz el exterminador. Elifaz escuchó el desconsuelo de Job y criticó todo lo que dijo. En lugar de ministrar su espíritu sufriente de donde estaban saliendo esas palabras, preste atención a lo que la persona siente y no solo lo que la persona dice. Warren Wiersbe lo puso de esta manera: un sabio consejero debe escuchar con su corazón y responder tanto a los sentimientos como a las palabras. Uno no sana un corazón roto con lógica, uno sana un corazón roto con amor. Tercero, asegúrese de que el contenido de su consejo sea una verdad bíblica y no una experiencia personal. Ahora, podemos ilustrar la verdad con experiencias personales cuando es útil, pero la base de nuestra esperanza y nuestro verdadero consuelo no es lo que hemos experimentado, sino lo que Dios ha revelado. No es lo que hemos visto, es lo que Dios ha dicho. Si alguien le cuenta acerca de su sufrimiento y usted le responde contándole lo que le pasó a usted, comete el mismo error que Elifaz. Cada vez que escuche el nombre Elifaz, piense en un elefante, porque cuando terminó de hablar, Job sintió como que lo había aplastado un elefante. Las personas que están sufriendo no les molesta escuchar un sermón, pero lo que realmente les gustaría es un poco de simpatía y condolencia también. Endulce un poco la medicina. Mientras hemos estudiado este discurso, quizás no se ha sentido identificado o desafiado por Elifaz, sino que se ha identificado con Job. Usted no quiere dar consejo, usted necesita recibir un consejo. Y mientras ha leído este pasaje, se encuentra a sí mismo no sentado frente a Job con las respuestas, sino sentado junto a Job, con preguntas en su mente. Después de estudiar el consejo de Elifaz, un consejo con buena teología pero con conclusiones totalmente equivocadas, junto con un espíritu arrogante, creo que sería bueno dar algunas advertencias para aquellos que en este momento se identifican más con Job. En primer lugar, esté preparado. Buenas personas con buenas intenciones quizás solo aumenten su dolor. Un libro los llama Dragones bien intencionados. Tienen las mejores intenciones, pero simplemente no pueden ponerse en su lugar. No pueden entender o imaginar la profundidad de su sufrimiento, y de hecho realmente no les gusta escuchar acerca de su dolor. La verdad es que creen que entienden a Dios completamente bien y su vida también. Usted abre su corazón con ellos, y lo primero que hacen es reprenderlo, corregirlo, o aún peor, ignorar lo que usted acaba de decirle porque no quieren escucharlo o tratar con ese tema. Y usted se siente tan destrozado por eso, como si un elefante lo acabara de aplastar. El menosprecio y la falta de comprensión de parte de Elifaz arrojan a Job al piso, en lugar de levantarlo y ponerlo de pie. Con buena intención, sí. De hecho, Elifaz es el consejero más compasivo de los cuatro, aunque sea difícil de imaginarlo. Elifaz le va a dar a Job más simpatía que todos estos hombres que viajaron grandes distancias para ayudarlo. Así que esté preparado. Personas con buenas intenciones quizás solo aumenten su dolor. Permítame darle una segunda advertencia, y es: sea precavido. Los malos consejos son generalmente más fáciles de encontrar que los buenos consejos. Ya que los malos consejos no terminaron con Elifaz, asegúrese de no darle la misma importancia a todos los consejos que recibe. ¿Está teniendo problemas en su matrimonio? Su compañero de trabajo quizás esté listo para darle un consejo, pero quizás ese consejo sea el peor consejo que pueda recibir en su vida. Quizás su vecina está llena de consejos, pero quizá esté muy mal influenciada por sus propios fracasos y malas experiencias.
Y no solo necesita escoger a sus consejeros cuidadosamente, incluso si van a la iglesia o parecen buenas personas, también necesita filtrar su consejo a través de la palabra de Dios, la oración, el sentido común. En tercer lugar, esté informado. El camino del dolor corre en paralelo con el misterio del plan de Dios. El dolor y la voluntad de Dios generalmente son compañeros de viaje, aunque esto no tenga ningún sentido a veces para nosotros. Y sin embargo, su camino de dolor no es un misterio para Dios. Job dirá en el capítulo 23, versículo 10, «Pero Él sabe el camino que tomo». Dios sabe cuánto tiempo va a estar caminando por la senda del dolor, cuánto tiempo va a tardar en superarlo, cuánto va a transformarlo y por qué. Un joven estudiante de teología vino una tarde a pedirle consejo al famoso pastor Charles Spurgeon. Spurgeon conocía lo que era el sufrimiento por experiencia, viviendo a través de muchísima presión y enfermedades. Este estudiante estaba preocupado porque no lograba entender algunas cosas que él estaba sufriendo. A esto Spurgeon respondió: «Joven, permíteme darte este consejo. Necesitas aceptar que Dios sabe cosas que tú y yo no entendemos». A veces, lo más sabio que podemos decir es: Dios sabe, y Él entiende qué está pasando. Dios lo sabe. Y a final de cuentas, eso es todo lo que importa. El consejo sabio y compasivo puede ser una luz en medio de la oscuridad, pero es importante tener cuidado de no juzgar apresuradamente a alguien que está sufriendo. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, un ministerio de sabiduría internacional. El mensaje que escuchó se titula Aprendiendo a aconsejar bíblicamente y forma parte de la serie de estudios en Job, El silencio del cielo. No olvide compartir este mensaje con familiares o amigos a través de su plataforma de podcast favorita o visitando nuestra página web sabiduriaespanol.org. Mientras está allí, aproveche para suscribirse gratis a nuestra lista de correo electrónico. Al hacerlo, recibirá un regalo especial. Lo esperamos en el próximo episodio. Bendiciones.